Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Donde la Confederación Auténtica de Trabajadores, Dora Garrido y Aisar Argumedo los mantendremos informados sobre el quehacer sindical y laboral del país. La cita es los jueves a las 16 horas, donde aquí, en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Amigos, amigas, radioescuchas y cibernautas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da mucho gusto saludarles en esta emisión número 6 de Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Y lo sabe usted, un programa radiofónico realizado por la Confederación Auténtica de Trabajadores. Gracias por acompañarnos. Soy Dora Garrido, quien les presentará toda la información actual en materia laboral. Regálenos unos minutos de su atención y a cambio le entregaremos el panorama laboral actual del mundo del trabajo. Comenzamos. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Comenzamos. El trabajo que ha repercutido en un impacto social comunitario, así como el compromiso con las causas del Estado de México, la equidad de género, entre otras, quedaron de manifiesto al ser reconocida la licenciada Alejandra Mondragón Orozco con la presea al trabajo Fidel Velázquez Sánchez. Umbral Informativo, la CAT en la noticia. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenida a nuestro programa Umbral Informativo, la CAT en la noticia. Les quiero presentar a mis radioescuchas y cibernautas a nuestro invitado del día de hoy, a la licenciada Alejandra Mondragón Orozco, directora general de Hacer Laboral SC, así como secretaria general de la Federación Nacional de Afidamiento Femenil, además de integrante de la FRE. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, Dora. Un gusto volverte a saludar y aquí estamos a la orden, contentas de volver a compartir, contentos, bueno, en fin, ya sabes que soy yo y la suma de muchas personas que colaboran conmigo. Gracias por la invitación, Dora. Gracias, pues quisiéramos que nos platicaras o hacer un pequeño balance, digamos, del 2022, sobre toda esa actividad que tú vienes desarrollando a favor de la mujer. Bueno, pues el 2022 fue un año muy especial. Primero, por dos momentos que tuve importantes. Justo a principios del año empezamos en la colaboración de cambios, sobre todo por la parte de la Secretaría del Trabajo del Estado de México. Hubo una modificación dentro del gabinete, por así decirlo, y empieza con nosotros a trabajar, y lo digo porque así fue como se presentó como una bella mujer, pero sobre todo una aliada de las mujeres, la secretaria del Trabajo, Maribel Góngora. Ella, tuvimos el gusto de recibirla por primera vez y de tener contacto, mujeres lideresas del Estado, justo en estas fechas, en una fecha como hoy, perdón, bueno, como este mes que es importante, que es el día 8, el Día Internacional de la Mujer. Ahí tuvimos el gusto de tener por primera vez el contacto con nuestra secretaria del Trabajo. Y en ese primer evento, que fue al inicio de este año, fue justo ratificar, ¿no? Esta parte de ratificar el compromiso que tenemos las mujeres lideresas por seguir trabajando por la igualdad, pues por la libertad, esta parte fraterna, la parte de la hermandad y el afidamento de las mujeres para otras mujeres del sector obrero y buscar, pues desde luego, nuestra paridad sindical. Entonces, fue así en un primer evento que tuvimos hace un año, que tuvimos el gusto de conocer a nuestra secretaria Maribel Góngora, y también agradecidas con el trabajo que hizo nuestra secretaria anterior, Marta Hilda. Entonces, pues bueno, así empezamos un año con estos compromisos, y desde luego nosotros, pues los días 25, cada una desde su sector, tenemos la conciencia de estar en la prevención, atención de la violencia, el acoso y el hostigamiento laboral.
Entonces, pues bueno, son acciones que quizás desde nuestra trinchera, desde nuestro, por así decirlo, encomienda que tenemos cada una de nuestras organizaciones sindicales, es como lo hemos ido trabajando. Entonces, pues bueno, es parte de lo que hacemos esta unificación con eventos, con foros, con capacitaciones, acercándonos mucho también al Centro de Conciliación y Registro Laboral, porque al final la encomienda más importante que ya estamos por cumplir el plazo es la legitimación de nuestros contratos colectivos. Claro, hay un punto que yo creo que no se resalta como debiera, ¿no? Todo el apoyo que se le ha dado a las trabajadoras del hogar. O sea, ustedes se han empeñado, sobre todo tú, en capacitarlas, que es un punto medular para que ellas puedan, pues, valorar su trabajo y que los empleadores también lo valoren. ¿Qué tal les ha ido en ese punto? Bueno, yo voy a comentar lo siguiente. Con ellas tuve la bendición, y lo saben ustedes, de tener aliadas, ¿no? Mujeres aliadas que se suman a mi propósito también de, pues justo de, sí es en la parte formativa, pero también tiene que ver con una parte integradora. Yo te he de contar que ellas, de hecho, el día domingo 5 se presentan en una obra de teatro que estará en Coyoacán, pero ellas han llegado a crecer tanto como en esta parte de desarrollo personal que fueron buscando también otras alternativas de seguir creciendo y llegan allá a un teatro, a lo que es el teatro, y están presentando la casa de Bernarda de Alba. Está ahí ese grupo de trabajadoras del hogar. No es mi persona quien está ya directamente ahí ahorita con ellas en esa área, pero no han dejado ellas desde luego de seguir colaborando y compartiendo conmigo todos estos éxitos que han tenido, todos estos deseos justo de seguirse formando. A la par, desde luego, hay mucho que hacer, lo que has de decir, está la parte empleadora. Entonces, son temas que en su momento, cada una de ellas lo que se ha hecho es darles esas herramientas y lo hicimos ya con anticipación en otros años de poder generar estos procesos de negociación y conciliación laboral. Algo que tengo este año en un reto, el 30 de marzo también es el Día de las Trabajadoras del Hogar. También es un mes muy representativo en las mujeres. Y este 30 de marzo justo estaremos platicando, yo tengo el objetivo de hacer una reunión con ellas y bueno, lo comento, ¿no? Con la parte de la autoridad del Centro de Conciliación Laboral, que las puedan orientar, porque hay estadísticas altas que refieren a que muchos de los asuntos que ven en la conciliación se refieren a casos de trabajadoras del hogar. Entonces, está preocupado, ¿no? Por así decirlo, y ocupado el gobierno del estado, sobre todo por darles estas herramientas de los procesos conciliatorios. Claro, yo creo que esto, como verse el dicho, ¿no? Para muestra un botón, es lo que nos demuestra ese impacto social que realmente has generado en el Estado de México. De ahí el reconocimiento que se acaba de entregar al trabajo con la presea Fidel Velázquez Sánchez, ¿no? Nos gustaría que nos platicaras cómo fue todo este proceso para ser acreedora. O sea, sabemos que es por tu trabajo, pero ya en sí todo lo que conlleva el poder estar presente ahí y que seas la acreedora es otro proceso, ¿no? ¿Cómo fue? Ay, pues mira, Dora, ¿cómo describirlo? No sé si describirlo justo como un tema de un proceso. Em, en mi caso, puedo decir que quienes me conocen, mi decisión de trabajar para el sector empezó muy jovencita. Yo soy pedagoga. Y en la pedagogía encuentras un escenario para poder llevar justo la mejora, el desarrollo de las personas, el desarrollo humano en varios escenarios. Uno de ellos yo siempre lo consideré la empresa y la etapa de la adultez. Las pedagogas tenemos mucho que hacer en la sociedad, en las escuelas, en la familia, con los jóvenes. Y en mi caso me orienté mucho a la parte justo, ¿no? Del sector empresa y de los adultos. Yo empecé así, ¿no? En este ámbito y de ahí
al buscar yo la parte formativa, de veras, de manera, no sé, diría yo, pues sí es improvisada porque no lo buscaba como tal, se fue dando en mí este liderazgo, ¿no? Este liderazgo sindical hasta tener la responsabilidad como secretaria general dentro de la FRED-CTC de sindicatos, ¿no? Sindicato de Servicios y Comercios, de la industria alimenticia. Pero yo bien lo refiero, o sea, al final de esto yo llegué a un sindicalismo nuevo, donde a mí se me permitió este espacio para hacer mi propio liderazgo. Entonces, no es sencillo porque yo conozco a muchas compañeras que al final del camino el poder iniciar tu propio liderazgo eh, es también una lucha, ¿no? Es parte de reconocer justo este 8 de marzo, este Día Internacional de la Mujer, por buscar la parte igualitaria, la parte del equilibrio, lo decía Hilda Anderson, ya está la igualdad, ahora busquemos la equidad. Entonces, esto es lo que necesitamos hoy. Eh, yo, mi persona con la presea, pues puedo decir que en su momento creo que va siendo visibilizada. Hemos tenido también, lo puedo decir claramente, el tener hoy secretarias en la Secretaría del Trabajo, mujeres, nos ha permitido también que haya una mayor sensibilidad hacia el trabajo de otras mujeres que estamos en el sector sindical. Entonces, esto es un proceso justo para llegar hoy a una presea, porque al final contamos, lo decía hace un momentito, con una secretaria de la mujer también federal que habla de esta paridad sindical. Con Luisa María, que también ella es muy clara en solicitar de las estructuras sindicales el fortalecimiento y el paso a las mujeres que estamos trabajando para ello. Entonces, creo que esta presea en mi persona lo externaba como justo mi propio liderazgo sindical en un acompañamiento también con una estructura que me lo ha permitido, ¿no? Y no porque uno pida permiso, pero también uno es respetuosa también de las historias. Entonces, siendo muy respetuosa, teniendo la claridad de mis estatutos y de donde yo vengo, de esta cuna sindical, pues así es como fue mi proceso, por así decirlo. Y sobre todo, que eres de la base, ¿no? Yo soy de la base, pero eso me lo enseñó mi padre, quienes lo tienen muy ubicado porque en verdad yo tengo un maestro, un jefe de vida, un jefe personal. José Luis Pedro Mondragón es mi líder de la FRED, pero en él aprendí a amar a tener esta pasión por el sindicalismo, por estar cercana a la base, ser congruente y coherente, lo dice él. Y en verdad, pues, saber que mis primeros empleadores son cada una de las y los trabajadores de este país. Claro, a mí me gustaría también saber cómo te sientes, o sea, qué fue tu sentir, tu sentimiento al Wow. recibir esto, porque no es tan fácil, ¿eh? También poder recibir algo tan hermoso, ¿no? Mira, hoy amanecía también en este pensamiento. Justo es un reconocimiento, ¿no? La palabra es un reconocimiento, la aprecia. Y pues la primera que tiene que aprender a reconocer es uno, ¿no? El primer paso es reconocerte a ti misma, reconocer, como lo digo ahorita, mi raíz, mi origen, por qué soy así, reconocer pues mi herencia familiar, una bella familia. Yo fui formada por padres maravillosos, mi señora madre Teresita, que en paz descanse mi madre, mi padre que en verdad ha creado hijos e hijas guerreras, independientes, con un estado de conciencia por su país. Entonces, creo que lo primero es reconocerte, Dora, el reconocer también que el esfuerzo diario, esas desmañanadas que uno se lleva, las madrugadas también cuando estamos en las plantas. Yo el año pasado tuve un problema de salud serio, ¿no? Con mi columna, un estado de COVID que tuvimos. Creo que han sido años de muchos retos. Yo hasta ahora que pues en este proceso de edad que hoy tengo, logro visibilizar también, ¿no? Me reconozco, digo, wow, todo esto he podido generar, trabajar, escuchar cuando escuchas a todas las personas que también en gratitud te reconocen.
claro, Entonces, ha sido un momento también, un ejercicio personal. Generalmente uno trabaja a diario, no estás esperando ningún protagonismo ni ningún aplauso. Quienes tenemos la vocación de hacerlo día a día, pues lo hacemos por eso, porque nos gusta, claro, porque es parte de nuestra esencia. claro. A mí me gustaría también que nos pudieras comentar, perdón, pues aquí. A mí me gustaría que nos pudieras comentar cómo conmemoraron el Día de la Mujer por parte del Congreso del Trabajo. Tú eres la presidenta precisamente de la Comisión de las Mujeres. ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, nosotros el día 7 fue nuestra reunión con el objetivo primero de tener una reunión, le llamamos un workshop, porque al final hoy, ahora hay términos especiales, un poco, este, quizás la actualidad por el nombre, pero justo era eso, era un momento de trabajar, de compartir en varios ámbitos. Primero, escuchar a líderes, mujeres jóvenes, mujeres con una trayectoria como lo es Mayela Trueba, y líderes también de la parte del sector masculino, por así decirlo, que han trabajado, que han participado y colaborado en el impulso de las normas, de los protocolos. Caso es la FESJAP con nuestro líder Alberto Juárez, y poder reconocer nosotras esas personas que han también aportado y están aportando hoy a pues lo que es la paridad, lo que es esta forma de vivir realmente la igualdad, la equidad y el trabajo por la no violencia en nuestras estructuras. Entonces, bueno, primero hicimos eso, ese ejercicio, escuchar, reconocer después a los liderazgos con antigüedad. Tenemos a mujeres muy valiosas que iniciaron también por parte de la estructura de la CTM, doña Gloria Carrillo, Rosa Isela, que fue una persona que estuvo mucho tiempo en la Comisión de Mujeres como presidenta, presidiéndola ahí en el Congreso del Trabajo, de la cual yo le digo maestra, porque en verdad para mí es una mujer que me enseñó, trabajó y luchó mucho por el tema de las guarderías, ¿no? En secciones anteriores, ella fue muy, pues impulsaba todos estos temas de llevar a las trabajadoras beneficios para que pudiesen tener una vida más digna y una tranquilidad, ¿no? En su proceso de trabajo. Entonces, Rosicela también es una de las personas que estuvo dentro de esta parte del reconocimiento. Mayela Trueba, pues también, una mujer precursora también de lo que es, y impulsa en lo que es la sororidad entre nosotras. Y nuestro querido líder Alberto Juárez, que reitero, ha sido un líder cercano a nuestra estructura de la Comisión de Mujeres, buscando vínculos. A mí me ha invitado también a dar pláticas dentro de su estructura sindical, a impulsar estos liderazgos de mujeres dentro de su estructura y para el sector en general. Entonces, defensor también de estos temas justo de la no violencia y el acoso laboral. Perfecto. O Entonces, sea que en este marco del mes de marzo, que es el mes de la mujer, hay bastante actividad y toda a favor de nosotras, ¿no? justo. De veras, Estuvimos también, ay, perdón, estuvimos acompañados también de nuestra secretaria Claudia Villavicencio, nuestros presidentes del Congreso laboral y del trabajo, y pues bueno, conferencias de autocuidado y la conferencia magna que dio justo Claudia Villavicencio, que tenía que ver con esto, hoy lo que es el tema de la violencia de la mujer y la igualdad laboral. Mucho perfecto. trabajo. Qué bueno, pues ahí está la muestra y ahí está también el reconocimiento a toda esa labor. De veras, muchísimas felicidades, enhorabuena esa presea y todo ese trabajo que continúa, porque todavía hace falta muchísimo por hacer, pero ya se dio el primer paso, que ahí está la muestra, ¿no? Así es, Dora, a seguir trabajando y pues todavía hay mucho que hacer este año. Antes que nada, pues es eso, es poder tener esta conciencia y acabar nuestros contratos todos, también legitimizar, seguir en el orden de la reforma laboral, de esta nueva forma laboral más que otra cosa, y no olvidarnos justo de esta parte que es tan importante, que es la fraternidad entre personas, entre seres humanos. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciada. Aquí le esperamos próximamente para tratar
todos los temas que usted va desarrollando dentro de su trabajo. Muchas Muchísimas gracias, Dora, por la invitación. Gracias a todos. Al contrario, y bueno, Radio Escuchas, ya saben que continuamos. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Continuamos. El derecho electoral, participación democrática, libertad sindical. Sobre estos conceptos, el maestro Ricardo Espinosa López nos comenta. Umbral informativo. La CAT en la noticia. En opinión de... En mi opinión de, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero tocar un tema que pareciera que no tiene nada que ver con el derecho sindical, con el derecho de los trabajadores, pero es el tema del derecho electoral. Sobre todo que se ha puesto de moda por la cuestión de la reforma electoral que ha promovido el presidente, que quiere prácticamente desmantelar al INE. ¿Qué tiene que ver el voto electoral político con los sindicatos? Tiene que ver mucho. En materia sindical también se llevan a cabo procedimientos electorales y procedimientos de participación política sindical y de una democracia participativa por parte de los trabajadores, sobre todo cuando eligen a sus directivas. Y también cuando hay reforma estatutaria o cuando se toman acuerdos sobre las consultas de los contratos colectivos de trabajo, entre otras. Es una democracia participativa donde el voto cuenta y cuenta mucho. Determina incluso la vigencia muchas veces de los sindicatos, de las directivas, de los acuerdos en general que se puedan tomar, incluso hacia la vida interna de las organizaciones días afuera. Pero ¿de qué manera se vinculan los derechos electorales, sobre todo el voto electoral, aquel que emitimos para elegir pues nuestros representantes políticos y nuestras autoridades? Me parece a mí que es determinante que también nosotros como sindicato, los trabajadores, tengamos una cultura democrática electoral, porque es donde elegimos a las autoridades que van más adelante a administrar este país y son las que formulan de alguna manera las políticas públicas encausadas y encaminadas a pues crear empleos, fortalecer salarios, mejorar condiciones de trabajo. Y ya ven ustedes que en estos últimos años ha habido varias reformas, no solamente esa tan grande de la Constitucional 17 y la del 19, sino parciales como el teletrabajo, las vacaciones, en fin, una serie de reformas que han venido a cambiar de alguna u otra manera el mundo sindical en nuestro país. Pero ¿por qué se sigue vinculando? Bueno, sencillamente porque las autoridades en sus quehaceres cotidianos, dentro de las facultades constitucionales y demás, pues deben crear políticas públicas para el fomento del empleo, para fortalecer los salarios. Y eso no se ha dado en México. Eso no ha sucedido porque tenemos un gobierno electorero que lo único que le importa es la asistencia social, y yo diría el asistencialismo social, y más me atrevo a decir el clientelismo sociopolítico para obtener votos. A nosotros del mundo del trabajo eso no nos preocupa, no nos interesa de alguna manera, porque nos preocupa el mundo formal, el mundo del trabajo, ese que está en Hacienda, en el Seguro Social, el que sabemos quién invierte, cuándo invierte, dónde invierte, el mundo productivo. Ese es el que a nosotros nos afecta. Por eso, cuando nosotros ejerzamos nuestros votos democráticos electoralmente, fijémonos en quién vamos a elegir, porque va a tener que ver directamente con nuestra vida laboral cotidiana. Ni bueno ni malo. ¿Hay que tener asistencia pública? Claro que sí. ¿Hay grupos vulnerables que deben ser asistidos por el Estado? Desde luego que sí. Pero también tenemos que definirnos si queremos un mundo productivo, un mundo formal o un mundo informal. Me parece que la respuesta no hay que darle muchas vueltas. Debe ser el mundo formal, el que crea empleos, el que da seguridad social, el que fortalece los salarios, el que mejora condiciones de trabajo, el que te permite desarrollar mejores condiciones de vida para ti y tu familia. Eso es lo que debemos ver cuando estemos hablando del derecho electoral vinculado con el derecho sindical. Muchas gracias. Hasta luego y buenas tardes. Umbral informativo. La CAT en la noticia. ¿Sabías que en Abasolo, Guanajuato, existe una ley de igualdad y de equidad de género para evitar la discriminación? Escuchemos a la licenciada Carla Elizabeth Albarrán. Umbral informativo.
La CAT en la noticia. Resiliencia sindical. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto verlos, escucharlos y sobre todo pues darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, a la licenciada Carla Elizabeth León Albarrán, quien es secretaria general de la sección del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Abasolo, Guanajuato, de la Confederación Auténtica de Trabajadores. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias por la bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias. Bueno, pues para iniciar nos gustaría que nos platicara, sabemos que ahí en su estado realmente a la mujer trabajadora se le ha dado su lugar, no se le excluye. ¿Qué tan cierto es esto? Desde que aquí en el estado de Guanajuato hay realmente cierta esa parte, porque hay una ley precisamente de igualdad y de equidad en cuestión de género en general para evitar la discriminación, no solo de género, sino también de otros ámbitos. Pero también es real que todavía queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en la brecha de la parte de acceder a puestos mejores. Ahí todavía hay una labor que se tiene que realizar, pero en la otra parte que menciona, al menos esa parte de la discriminación ahorita no, pues no está manifestada. Y aquí en la institución a la cual pertenezco, incluso se le dio un reconocimiento precisamente porque cumplió con todos los parámetros y requisitos para precisamente no caer en nada que se considerara discriminación. Claro, sí, sabemos que lucharon mucho porque a las mujeres embarazadas no se les quitara el empleo. ¿Cómo fue todo este proceso? Pues fíjese, ha sido un proceso complejo porque en esa parte que le mencionaba de la cuestión de género en los puestos de mandos medios hacia arriba, pues tenemos hombres que pues a veces hay que trabajar con la parte de la empatía, ¿sí? Al no comprender a ver muchas veces esta situación se ponía complicado. De hecho, yo recuerdo que al inicio de mis gestiones me la pasaba en una coordinación en particular, donde las mujeres y particularmente las que estaban embarazadas tenían esta situación, ¿no? Como que muchos roces, fricciones para los permisos. Entonces, después de que se dieron cuenta que había un acompañamiento tanto para las compañeras agremiadas y también explicándoles a sus coordinadores, a sus jefes, que pues la idea era simplemente que se respetaran los derechos que tenían que gozar. No fue sencillo, de verdad fue una labor de estar trabajando, de hablar, o sea, mucho diálogo, tuvimos mucho diálogo con los coordinadores y eso sí, siempre hemos tenido el apoyo pues de directivos académicos y en general de dirección que nos permiten precisamente eso, hablar y poder explicarles por qué es importante que respeten estos derechos. Incluso en el mismo contrato, pues ya colectivo ya quedó plasmado como lo señala la ley, ¿no? De los días cómo se deben de dar. Y no hace mucho, todavía hace un par de años, antes de la pandemia, todavía tuvimos una situación donde a una compañera, desafortunadamente, pues la querían presionar por lo mismo, por su situación, como tenía un embarazo de alto riesgo, de repente, oye, pues tú quedaste de tomar tal materia y la presionaban al grado que querían que casi que renunciara, ¿no? Le dimos el asesoramiento, la acompañamos, le explicamos en cada reunión que la requerían, la estuvimos apoyando y explicándole que ella no tenía por qué sentirse mal, que la institución tenía que comprender lo que estaba viviendo y logramos realmente que se respetaran y a la fecha ahorita en las últimas compañeras que ya han pasado por estas situaciones, bueno, por estar embarazadas, ya no han tenido esa problemática, ya después de mucho tiempo permeó y se logró ese respeto a ese derecho. Claro, ¿usted cuántos años lleva desempeñando la actividad de líder sindical? Justamente este año, como líder sindical, cumplo 6 años. Antes estuve como secretaria general en otra de se puede decir, un año más o menos como estaba en la Secretaría de Trabajo y Conflictos. También ya había tenido como un año previo, pero pues en este nombramiento acabo de cumplir precisamente 6 años. ¿Y a usted qué tan difícil le fue romper, digamos, todas esas barreras? Porque normalmente dentro del sindicalismo, pues sí predomina el sexo masculino, digamos. ¿Qué tan difícil le fue llegar? Pues mire, de hecho, lo curioso que aquí, cuando yo inicio le menciono que estoy primero como secretaria de Trabajo y Conflicto. Y lo que me ayudó para cuando hicieron la elección en la cual me tocó que prácticamente el 90 y tantos por ciento levantara la mano para elegirme,
y también a otras compañeras. De hecho, nuestro comité, que está conformado por 7 personas, somos 5 mujeres y 2 hombres. Entonces, habla de ahí, a lo mejor tenemos que buscar la equidad para que sean pues 4 y 3 más o menos, ¿no? Pero hubo un momento en el que éramos incluso hasta prácticamente puras mujeres, y busqué que en los movimientos que ya hubiera hombres, porque sí es importante esta parte y es real lo de la equidad. Pero contestando específicamente qué tan complicado fue, pues fue con dicen que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, y fue con el ejemplo. Cuando yo no era la secretaria general, pero me llamó la atención que me daba cuenta que nos habían dicho que nos iban a acompañar de la CAT. Y yo decía, se me hace raro porque pues no veo ese apoyo. Entonces me atreví a conseguir los números de pues el secretario general en su momento, el licenciado Faustino y Jorge Faustino Espinosa López, y me dijo, oye, es que pues tu líder sindical, que en ese momento era otro, nos dicen que ustedes no quieren participar, y le digo, no, ¿cómo no? Sí queremos participar. O sea, y me fui involucrando, y había reuniones pues para ver lo del contrato colectivo, para unas cuestiones de pago. Entonces fue con el trabajo, fui, pues cada cosa que se me pedía la invertía de mi tiempo. Y entonces cuando ya llegó la elección, pues ya habían visto que sin que yo hubiera solicitado nada, simplemente por buscar los derechos de todos, por esa razón me eligieron, porque ya habían visto que había estado moviéndome, averiguando, tratando de buscar el bien mayor. Entonces, en ese sentido, me ayudó mucho el trabajar. Como dicen por ahí vulgarmente, picar piedra, el siendo un ejemplo, el insistir y persistir. Eso fue lo que me llevó a llegar a esta posición, porque estoy segura que incluso en elecciones anteriores habían puesto a otras personas, ¿sí? A otras personas, porque pues, como lo dice, es más fácil a veces que el liderazgo en este tipo del sindicalismo lo vean en los hombres, ¿no? No sé, por la fortaleza física, no sé, pero el punto es que sí fue complicado, porque le decía que en las primeras no quedaba como secretaria, pero sí ya estaba como secretaria, al menos dentro de un comité. Y Claro, ya el trabajo ha sido lo que ha ayudado a que uno esté en este lugar. claro. Usted dentro de todo este trabajo, esta labor que está desempeñando, sabemos que algo de lo más importante es el salario de los trabajadores, que incluso ha Sí. luchado. Dentro del apartado B, pues no es tan fácil una revisión de contrato colectivo. Ujú. ¿Ustedes cómo es que logran las mejoras salariales de sus trabajadores? Bueno, tal vez una ventaja per se que tenemos es que como pertenecemos a esta institución, se puede decir, somos descentralizados, es decir, recibimos de gobierno federal y de gobierno del estado. Y el Estado siempre hemos tenido un diálogo, gracias a la CAT, siempre hemos tenido un muy buen diálogo con nuestras autoridades en el Estado. Entonces, eso nos ha hecho que nos respeten. Cuando hay el incremento salarial, básicamente, incluso nuestros líderes estatales prácticamente lo platican, y no ha sido tan complejo. Nada más lo que a mí me corresponde es ir a platicar con dirección, que también tenemos las puertas abiertas. Precisamente el buen trabajo, el diálogo, la correcta negociación, nos ha abierto las puertas todo en estos 6 años, y prácticamente llego y pregunto, oiga, ¿qué le han dicho? Y siempre me mantienen informada. En ese sentido no hemos tenido tantas complicaciones. Sí, en la parte de las recategorizaciones, ahí sí tenemos una situación, que incluso ahorita tenemos precisamente este viernes una reunión donde nos van a permitir precisamente presentar propuestas, pues para que en los siguientes años busquemos la manera de trabajar en conjunto para que se vayan dando estas recategorizaciones, a pesar de las limitaciones que está habiendo en los presupuestos año con año para la educación. Pero eso es lo bueno, o sea, la parte de que siempre ha habido el diálogo, y eso nos ha ayudado bastante para que no batallemos con los incrementos salariales. Claro. Otro tema que también no sé si a ustedes se les ha presentado es el acoso laboral. ¿Sí han tenido casos? Fíjese que es una línea muy delgada la parte del acoso, en el sentido en que a veces piensa uno, es que es pues por cuestión de percepción, ¿no? Hemos tenido situaciones que incluso aquí en la escuela se cuenta con un comité precisamente para este tipo de temas. Y hace poco precisamente nos invitaron al sindicato a formar parte para, cuando se presentara alguna situación de este tipo, en la parte de los estudiantes, pero también en la parte de lo laboral. Y
como tal, fíjese que hemos tenido que asesorar a dos personas que han sentido, no, tres personas que han sentido esta situación. Y nuevamente, o sea, con el apoyo de o sea, todas las partes se han prestado para hablar y aclarar la situación y quitar lo que podría parecer este tipo de circunstancias o situaciones, ¿no? Todo se ha logrado solucionar y como tal no ha procedido, simplemente han traído las cartas aquí, tres personas, nos han platicado por qué razón consideran que hay un acoso laboral, se le informa a la institución, y se arma una mesa de diálogo y se pone a platicar a las personas y de esta manera hemos podido solucionar conflictos que no lleguen a mayor. Claro, pues a mí me gustaría que nos comentara, más bien que le comentara a usted, a todas esas mujeres que están en el umbral para poder ingresar a lo que es el ámbito sindical, ¿qué les puede comentar? ¿Qué les puede recomendar las que están indecisas, sí o no? ¿Qué hacemos? Mire, lo que pasa es que sí pasa, ¿no? Ahorita que tengo que invitar por ejemplo, a docentes, maestras, las mujeres a veces pensamos mucho, muchísimo, analizamos mucho si nos conviene o no. Y aquí no hay nada que perder y todo que ganar, porque aquí se velan los derechos del bien común de la mayoría. Y como mujer el que esté sindicalizada, el que te unas a un sindicato, ya sea que seas agremiada o te interese hacer labor sindical, sí, estar parte del comité, te va a dejar una gran experiencia y a las mujeres pues tenemos este instinto muchas veces, ¿no? De ayudar, desarrollado y aquí es el lugar indicado. Sí, el sindicalismo bien vivido, como lo marca, que es buscar el bien de las mayorías y las cuestiones, garantizar que nuestros derechos laborales sean respetados, te permite de verdad, en el sindicalismo que realmente se dé. Es una oportunidad para cuidar tus derechos y si tú quieres ser parte de un comité, ayudar a que se cuiden estos mismos derechos. Pues muy bien, desafortunadamente, pues ya sabe, el tiempo se va como agua. Pero muchísimas gracias por todos sus comentarios, toda su experiencia que nos acaba de compartir. Esperamos verla pronto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y a nuestros radioescuchas, solamente nos resta darles las gracias e informarles que continuamos. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía 2018, entre otros galardones. Traductora maya Tzotzil de San Juan Chamula. Nos referimos a la poetisa Susi Benzulul. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Te paso el dato. Pero ahora vamos a hablar sobre su libro Mujeres Olvidadas. ¿En verdad somos mujeres olvidadas? ¿Hay todavía en el país mujeres olvidadas? Pues platícanos por qué empezar a hacer este libro que la verdad está muy digerido. Tiene más obras, pero hoy nos vamos a enfocar en Mujeres Olvidadas. Pues sí, contarles un poquito de Tenbilalan Cetic, que está escrito en maya tzotzil y al español. Es una obra totalmente bilingüe. Y sí, efectivamente, el nombre del libro, el título es Mujeres Olvidadas, porque muchas compañeras, sus historias han quedado en el olvido, ¿no? Se han enterrado sus historias. Muchas mujeres víctimas de diversas violencias han sido olvidadas, han sido silenciadas, ¿no? Por este sistema machista, misógino, patriarcal en el que nos vivimos, ¿no? Y Tenbilalan Cetic alza la voz. Tenbilalan Cetic es un libro revolucionario, ¿no? Que busca denunciar las violencias que estamos viviendo, ¿no? Entonces, Tenbilalan Cetic parte de un posicionamiento político como es el feminismo comunitario, parte de un posicionamiento político de nombrar aquello que hay veces es difícil nombrar en otras palabras, ¿no? Tenbilalan Cetic busca hacer esta denuncia y hacerlo tanto en tzotzil, pero también en español. Obviamente este libro ha sido la lucha por tu abuela. Así es, ¿no? Yo creo que también es traer ahora y a la memoria a mi abuela, ¿no? Porque mi abuela, bueno, en realidad mis abuelas, no solo es una, sino que las abuelas materna y paterna, pues sus historias se han quedado en el olvido, ¿no?
y es como traerlas ahora a la memoria, ¿no? A través de Ten Bilal Ancetic, nombrar aquellas situaciones de violencia que ellas no pudieron nombrar en su momento. Entonces sí, en realidad es un homenaje y sí a mis abuelas, pero también a mis ancestras, ¿no? A muchas ancestras del municipio de San Juan Chamula, mujeres tzotziles que también enfrentaron diversas situaciones y que Ten Bilal Ancetic desentierra sus voces, ¿no? De aquellas mujeres que han sido olvidadas. Y bueno, más de San Cristóbal de las Casas, que de dónde eres. Sí, pues en San Cristóbal yo nací en San Cristóbal de las Casas, pues mis abuelos, está muy cerca de San Juan Chamula, del municipio de donde son mis abuelos o mis ancestros, en realidad está como a 20 minutos o 10 minutos y mucho, ¿no? Entonces hay muchísima población ya tzotzil en toda la periferia y en toda la zona norte, ¿no? Y pues San Cristóbal es una ciudad súper racista, donde hemos vivido muchísimo racismo, ¿no? Mis abuelas, mis abuelos me contaban de toda la situación de discriminación que vivieron cuando fueron comerciantes o cuando fui a la escuela en San Cristóbal, ¿no? El racismo que me viví durante toda la primaria, ¿no? Entonces, pues, es difícil. No, pues yo creo que anteriormente no se nombraba, ¿no? No se nombraba esas violencias y pienso en mis abuelas, o sea, ellas fallecieron y nunca pudieron nombrar que vivieron violencias físicas y mucho menos hablar de las violencias sexuales, ¿no? Entonces es algo que se tenía en el olvido, ¿no? Entonces justamente por eso son mujeres olvidadas que quedaron, sus voces quedaron enterradas, ¿no? Porque nunca pudieron nombrar, ¿no? Este sistema no dio cuenta, ¿no? Este sistema tan machista en el que vivimos, pues no nos permitió nombrar, ¿no? Porque estas violencias se ocultan a través de las normas comunitarias, ¿no? Entonces, antes no se nombraba y ahora ya se está empezando a hablar, ¿no? Se está empezando a hablar de qué es la violencia, los tipos de la violencia, qué acciones podemos hacer para contrarrestar la violencia, ¿no? Entonces hay muchas mujeres que están haciendo lucha actualmente, ¿no? Y que pues antes no se veía esto, ¿no? ¿Cómo ha sido esta parte de esta evolución hacia la parte del trabajo? ¿Qué tan difícil ha sido? No, pues yo creo que la cuestión del trabajo ha sido una cuestión, pues sí, totalmente difícil, ¿no? Yo creo que en las comunidades nos vivimos diferente la cuestión del trabajo, ¿no? Todavía en muchas comunidades indígenas se sigue viendo a la mujer como la que tiene que estar en casa, la que tiene que cuidar al esposo, a los hijos, hacer la comida, ¿no? Y no tiene otra posibilidad, sino que es el único espacio en el que ella puede estar, ¿no? Entonces, también impensable en muchos espacios imaginar o pensar que una mujer pueda trabajar, ¿no? O que ella pueda buscar un trabajo y conseguir el dinero, ¿no? O sea, como si en las comunidades todavía se sigue viendo eso. Sin embargo, hay muchísimas mujeres que hemos roto esos esquemas, hemos salido de nuestras comunidades, hemos migrado para ir a la escuela, para estudiar un posgrado, para estar en cargos de elección popular, para estar en instituciones, para ser maestras, ¿no? O sea, hemos como ido transformando esto que está en las comunidades y venimos haciendo un cambio. Uno que me llama mucho la atención, no me preguntes, esta parte de no me preguntes, ¿cómo fue esta parte de esta realización? ¿Qué te significa para ti? Y el otro, digo, vamos. Sí, pues en realidad creo que en ese texto yo hacía diálogo con una de las abuelas en la comunidad, ¿no? Y le preguntaba sobre su historia, le preguntaba qué había vivido, qué cosas no había podido decir con sus papás. Y el título del poema, No me preguntes, es el título de ella, ¿no? Y mucha gente, ¿no? No me preguntes, ¿no? Ella me dice, no me preguntes, porque pues la historia ha de ser desgarradora, triste, oscura, ¿no? Entonces surge ahí, a través de la historia de una de las abuelas tzotziles de la comunidad, a la hora de preguntarle o de estar en estos diálogos, porque no era una entrevista, en realidad era como estábamos conviviendo y de repente empezamos a hablar sobre las violencias y ella me dice, pues mucha gente, no me preguntes. Y la otra, mujer. Sí, pues en realidad es muchas historias, ¿no? Todo el poemario es la historia de muchas mujeres, ¿no? Que nos hemos vivido diferentes situaciones y pues en especial mujer era como un cúmulo de tener yo tantas historias, ¿no? Porque a mí me ha tocado acompañar a mujeres a la fiscalía, hacer las denuncias de la violencia
sexual, de la violencia física, incluso acompañado a los centros de salud, a mujeres por abortos espontáneos, ¿no? Entonces es como muchas cosas que yo ya traía, muchas historias, y que yo le digo a mi compañera, ¿no? ¿Cómo puedo soportar tanta violencia, tantas cosas? ¿Cómo hago para no poder, pues, desistir, ¿no? ¿Abuso laboral te has encontrado con esta parte? Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que es algo que nos vivimos muchas mujeres, ¿no? Y que pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en la ciudad, en San Cristóbal, como educadora de calle con niñas, niños, y en el primer trabajo en el que yo estuve, pues me viví violencia laboral con un compañero que es Tzotzil, del municipio de Huistán, ¿no? Entonces, yo creo que la violencia laboral es algo que está también súper latente y que luego es difícil identificar si eso es violencia, ¿no? Hasta te cuestionas y te pones a pensar en que si en realidad fue violencia lo que generó, ¿no? Pero yo creo que enfrentarse ya de cara a la violencia es muy difícil. Sin embargo, sí lo vivimos, yo lo he vivido, y no solo en ese primer trabajo, en mi primer trabajo, sino en los otros trabajos en los que yo he estado. No, yo creo que en realidad todos tienen una historia, todos son profundos, porque cada uno tiene como su particularidad, ¿no? Y Ten Bilal Anseti, que está dividido en 3 apartados, ¿no? Y comienza desde la violencia mínima, desde las violencias físicas, de los racismos, las discriminaciones que nos vivimos como mujeres tutziles, hasta el último grado de violencia, como son los feminicidios, ¿no? Entonces yo creo que cada uno, más que, no sé si gustarme, por así decirlo, sino que es nombrar, es denunciar, es alzar la voz a través de cada uno de los versos. Primero les voy a compartir en tzotzil y ya posterior al español. Puyelanta, cholbeslo, hilax, tuchemala, mectal, puyelan. Mujer, cómo nombrar tu cuerpo destruido, cómo exhumarlo del silencio, cómo salvar tu rostro del olvido. Si pronuncio tu nombre, los versos sangran. Si intento recordarte, tu imagen huye, toda tú te desvaneces, tu rostro ajado. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Y en el marco del Mes de la Mujer les hemos preparado en la sección Y el emprendimiento un oficio poco conocido, el de las mineras a cielo abierto. Umbral informativo. La CAT en la noticia. Emprendimiento. Pues cuando yo tuve esa decisión de entrar aquí a la mina, fue porque pues yo era mamá soltera, tengo 3 hijos y ellos dependían de mí. Y yo decidí por una mejoría, porque en realidad en el campo no abastece un salario, es un salario muy mínimo. Y aquí hay muchas, tomé esa decisión por el seguro, por todo el bienestar para mis hijos y mío también. Me dedicaba al campo, que es a todo lo que es agricultura, la uva, el espárrago, todo. Pues la verdad, uno entra aquí y haz de cuenta es otro mundo, es muy diferente al campo. Cuando yo llegué aquí, yo la verdad me quedé impresionada en la forma de que todo lo que yo vi, todo fue nuevo para mí. Bueno, yo ahorita como operadora de rotaria, que ya tengo 7 años operando rotaria, yo llego y hago inspección, todo lo que es mi área, que estén en buenas condiciones, que no haya, que dicen patas o bordos, pues, ¿sí? La hago arrancar y pues limpio mi cabina, porque me gusta trabajar en lo limpio, y me pongo a trabajar. Depende cómo esté el terreno. Si el terreno está muy quebrado, se hacen 30 barrenos. Si es puro mineral, se pueden hacer hasta 50, 40, 50, depende cómo sea el terreno. No, gracias a Dios, nunca, pero siempre yo he dicho que a uno nunca le pasa, aunque sí hay muchas cosas riesgosas, arriba de uno o donde quiera peligra, donde hay muchos riesgos, muchos peligros. Es un trabajo, será que es un trabajo muy sagrado para mí.
será que de aquí me he superado, he salido adelante, he aprendido mucho. Y bien amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión del día de hoy, pero antes de despedirnos, les damos las gracias al equipo de producción de Umbral Informativo, La Cat en la Noticia, y les recordamos que los esperamos la próxima semana aquí en Cadena Azul, la radio más fuerte de México. Dora Garrido se despide de ustedes. Hasta la próxima. Umbral Informativo. La Cat en la Noticia.